advertencia. El siguiente video puede incluir contenido delicado que algunas personas pueden encontrar ofensivo o molesto. Lo narrado en el audiolibro no representa el pensamiento de Estudio Cultura, se hace con motivos de difusión de literatura cultural de siglos pasados. Se recomienda discreción. Estudio Cultura presenta La leyenda de Yurupari. Audiolibro completo en español. Dinari y los hombres pájaro. En un tiempo de suyo lejano, entre el verdor de los territorios del trapecio amazónico que corresponde a Brasil, Colombia y Perú, se asienta la que en la actualidad se conoce como la cultura del baupés. En ese espacio se desarrolló y nutrió una tribu cuyos orígenes se pierden en el tiempo anterior a la conquista de españoles y portugueses, y allí vivía una niña a quien nombraban Dinari. Ella es el centro de esta historia que explica el origen del mundo, del poder masculino y de tantas otras cosas que hoy no recordamos de manera suficiente. Dinari, llegada a la edad de los primeros amores, sintió en su corazón que se abría un espacio enorme para amar a un joven de su edad, que fuera libre como el viento y enamorado de la vida. Soñaba con ir con él de pesca, a coger moras silvestres y otras frutas que se daban jugosas y naturales en toda la comarca por allá conocida. Pidió permiso a su madre para buscar el objeto de su amor, pero ella le advirtió que a los Bianacas, que se designaba su comunidad trivial, regían también desde todos los tiempos unas leyes muy claras sobre el amor. Este solo no existe, dijo la madre. Por el contrario, primero están las normas y el turno que hay que cumplir. ¿Cuál turno?, preguntó Dinari. La madre reunió a las ancianas de la tribu y entre todas fueron contándole que era necesario esperar a que el Tiuxua, que era su jefe patriarca, padre mayor, hermano primero, médico sanador, curador de almas y de cuerpos, en fin, el legislador que aplicaba los preceptos del dios Luna y el dios Sol, asignara marido a todas y cada una de las mujeres que antes de ella esperaban por la asignación de un compañero. Por orden riguroso de edad, las arrugas vinieron primero, y ahí iban de primero. Las que presentaban canas, las primeras canas, las que nunca habían tenido marido, a esas se les asignarían los hombres que fuesen disputando el alba de la vida sentimental. Pero antes que ella, niña adolescente aún, quedaban además las viudas, las jóvenes que habían perdido a sus maridos en la tarea de la caza de monte. En efecto, los animales eran bravos y defendían su vida con dientes, colmillos, pezuñas y mordiscos y patadas. ¿Cuántos indios morían en esas tareas? No se sabía, pero siempre eran muchos. Otras enviudaban porque su tribu que guerreaba con otras que vivían cercanas, con los cuales competían en la caza por los cerdos salvajes y pájaros, que también los cazaban para enriquecer sus platos diarios. Dinari se sintió acongojada al contemplar ese sinnúmero de mujeres que veía, solas, tristes, sin compañero al lado, pero vio con todos los ojos del alma que ahora le dolía de la misma manera, y pasó a ser de otra forma. Dolía de manera distinta, que además de las viejas solteras y las viudas jóvenes que por esos días tantas y tantas chicas bellas como ella, con ojos grandes y negros y soñadores como ella, y con ella también querían tener un compañero, un marido, un amigo personal, un sujeto del cual enamorarse. Y sabía además que había muchachos de su edad, pero en menor número, porque la luna había intervenido para que nazcan más mujeres que hombres. Su madre decía que para el primero en que Dinari se fue concebida, la luna había estado más redonda, más brillante y juguetona, y que había salido con más fuerza por la noche. Finalmente los hombres eran hijos del sol, y las niñas nacían por la intervención de la luna. Eso explicaba que fueran más las niñas que los niños, porque el sol solo trabajaba de día, en cambio la luna no dormía, trabajaba todas las noches sin parar, y al salir el sol no se iba a dormir. Se ocultaba detrás de él observándolo calentar praderas y la selva. Veía también cómo se las arreglaba para que el agua se evaporara hasta que el sol cansado se iba a su cama a dormir largas noches solo. Entonces la luna se veía y volvía visible, luminosa y trabajaba incansable sobre los sembrados y sobre los animales, y especialmente se dedicaba a influir en el ánimo amoroso de los hombres y mujeres. Por esas razones,
Entre las bianacas había más niñas, más mujeres jóvenes como ella. Dinari decidió no esperar más. Si era imposible tener marido entre los de su pueblo, era muy remoto casarse como uno de su gente, lo mejor era ir a otro lugar, a llorar junto a un árbol mientras le dure la vida. Sin maletas, sin llevar nada más que su dolor, caminó sin rumbo fijo hasta encontrar la sombra de un árbol grueso, sobre el que se recostó su espalda y se puso a llorar ahí, en la inmensidad de la selva. Mientras el tiempo pasaba lento a Dinari, alguien oyó sus sollozos profundos que salían de la tupida selva y eran tan lastimeros que llamaron a su atención. El chico, que estaba sorprendido por la intensidad del llanto, se acercó a contemplarla. Era el hijo de la jefe del tribu, de los Ilapai, hombres pájaro, que andaban de cacería buscando alimento entre pepas y frutos de los árboles. Las lágrimas de Dinari lo conmovieron. Se acercó a ella y le pidió que le contara el motivo de sus penas. La niña le contó que las leyes de su pueblo, de su necesidad de amar, de la inutilidad de la espera, de su decisión de dejarse morir en su propio llanto, porque veía lejano y casi imposible su encuentro de pareja. Prefiero morir secándome mi llanto antes que seguir a mi gente en una eterna espera, le dijo Dinari al hermoso joven que extasiado contemplaba el hilo de agua que formaba el llanto de Dinari. El muchacho guerrero la vio bella e indefensa. Lo enamoraron sus ojos negros, sus pestañas largas, sus cejas firmes y grandes, pero especialmente sintió como propias las lágrimas de Dinari. Se ofreció sin pensarlo 2 veces para que lo aceptara como su compañero eterno, como su marido y su cómplice, como su guía y su pareja. Y entonces ella ya no solo deseaba un compañero cualquiera, sino que se enamoró de lo joven Ilapai y no quiso, pero de ahí se volvió su esposa. Sin más preámbulos, decidieron su enlace matrimonial y el Ilapai y Dinari fueron rodeados por los compañeros del muchacho para ser testigos de su compromiso bajo los rayos del sol y los auspicios de la luna. Se casaron en el acto, sumergiendo sus cuerpos en las aguas frías del Dianymion, quien se le pidió a Ilapai y a Dinari. Antes de cruzar las aguas torrentosas, el hombre pájaro hizo que ella se frotara el cuerpo con unas hierbas que previamente había machacado. El zumo de hierbas era líquido jugoso y verde. Se fue extendiendo sobre el cuerpo de Dinari, contribuyéndolo todo, y después, a desambullirse en las aguas, salieron los dos a la otra orilla, y Dinari se encontró convertida en Yakami. Esto es, era ya una mujer pájaro, igual a como eran todos los que rodeaban al jefe de los pájaros, que además ya era su esposo. Vestidos sus cuerpos diminutos, con plumas de todos los colores, quedaron listos para emprender el vuelo. De esos pájaros hoy se recuerda su nombre, y con él se designa a los pájaros trompeta, que son fácilmente domesticables y que en Brasil los usan para proteger a las aves de corral. Esta tribu de los Yakami, integrada por los hombres pájaro y los Ilapai, cuando se bañaban en las aguas del río sangrando de ese Dianymion, cambiaban de forma y de especie, tomando forma de hombres o de pájaros, según fuese necesario. Así, una noche en que su forma corporal era de seres humanos, Dinari y el jefe de los Ilapai, transitando por caminos de amor y en medio de los goces del cuerpo, engendraron sus 2 hijos, un niño y una niña, que nacería 10 lunas después. Los niños nacieron portando en su frente y en sus pies las estrellas del firmamento que Dinari había contemplado con profundo determinamiento mientras copulaba con su marido Ilapai. Estas estrellas, cómplices de su amor, se adhirieron a sus hijos, como si ellos también fuesen hijos del firmamento, como si los astros, dioses del amor, los reconocieran como sus propios frutos. Las estrellas de los cuerpos. Esta historia arranca con el nacimiento de los hijos de Dinari y el hombre pájaro. Desde el día que nacieron, el niño y la niña dormían solos, encerrados en una pieza donde nunca habían entrado nadie durante la noche.
hasta que llegó un momento en que Dinari sintió en su corazón un raro presentimiento. Al día siguiente, ella iba a emprender un viaje para conseguir alimento para sus hijos. Desvelada, pasó las primeras horas de la noche, hasta cuando, respondiendo a sus impulsos maternales, ella acercó sus pasos hasta las camas de los niños. Los rayos de la luna entraban en raudales irradiando una hermosa luz plateada que permitía observar los cuerpos de los bebés totalmente desnudos y entregados a un sueño placentero. Y entonces la madre vio que los dos hijos tenían estrellas sobre su cuerpo y que brillaban con la misma o mayor intensidad que las estrellas del firmamento. Dinari retrocedió asustada, dando voces, llamando al esposo, tapando su boca con las manos, tratando de ahogar el grito de desconcierto. El marido vino y a instancias de Dinari corrió a contemplar los cuerpos de sus hijos. Se quedó un rato largo mirándolos, absolutamente deslumbrado e inquieto. No había manera de entender aquello. Interrogó a Dinari sobre lo ocurrido, pero ella tampoco tenía explicación alguna. Entonces él aventuró una pregunta que era casi una afirmación. ¿No habrás tenido estos niños con otro? ¿Y cuándo había podido serte infiel si no nos hemos separado nunca desde que te conocí? Contestó la ofendida Dinari. En realidad, deberíamos buscar la explicación con la madre de las cosas, continuó la mujer. Pero él no quería explicaciones dilatadas, no quería indagaciones distintas a su propia argumentación y dijo, si tus hijos fueran míos, primero habrías puesto huevos, de los que después habrían salido mis verdaderos hijos que serían semejantes a mí. Pero todo salió al revés, se parecen a ti, y ahora además brillan con las luces de las estrellas. Como tengo tantas dudas, te propongo que los abandones y te vengas conmigo. Tendremos otros hijos que serán Iakami y no brillarán por las estrellas que tengan a sus pies. Dinari no lo dudó, ni se demoró en pensar la respuesta. Simplemente dijo que no abandonaría a sus hijos. ¿No aceptas? Pues bien, puedes quedarte, repuso él. Mañana ya no me encontrarás entre mi gente. Voy a ir a preguntar lo que me ocultas y volveré hasta no tener una respuesta clara. Amaneció Dinari sola con sus 4 hijos. El esposo y sus guerreros ya no estaban. El Tiuxagua y los Iakami iban llegando al río Duainamón y sus orillas se sentaron alrededor con una gran fogata que fue alimentada por una buena cantidad de fruta de piquia. El viejo preguntó cuál era el motivo de la ceremonia, a lo cual respondió el jefe Iakami, no sin antes sonrojarse y sin querer permitirle a su rostro que reflejara esa infinita tristeza que desde la noche anterior lo acompañaba. Expuso que él creía que su compañera Dinari lo había traicionado, pasando a relatar que ella no había puesto huevos y que en consecuencia sus hijos no habían sido empollados, que nacieron con figura humana y lo más probable era que sus cuerpos tenían estrellas y ahí brillaban de una manera intensa. Tenían el firmamento en su mismo cuerpo, afirmaba ahogado en dolor. El más viejo de la tribu, cuyo consejo era tenido en mucho en cuenta y sabiduría, no estaba dada solo por los años, sino porque se había dejado transitar profundamente por las experiencias de la vida y los conocimientos de su pueblo. Comenzó a interrogar a Lialapai. ¿No has pensado, tal vez, que unirte a una raza superior a la nuestra? ¿La madre de las cosas debió elegir a la mejor semilla para que fuera fecundada? Eso explicaría la figura humana de nuestros hijos, respondió el Lialapai, porque se parecen en todo a Dinari, pero en esto me pregunto, ¿qué tienen que ver las estrellas? El anciano continuó inmutable, y sin el rostro que diera una señal de cansancio o de abatimiento continuó la reflexión. Dime la verdad, ¿no te juntaste con Dinari después de haberle dado su forma primitiva? Sí, muchas veces, concluyó el Lialapai. ¿Qué posición asumía entonces tu mujer? Y él interrogó y respondió, con la cara vuelta al cielo. Entonces el anciano, que era además un gran sabedor, el que descifraba los misterios de la vida y todas las cosas que no eran de fácil comprensión, le explicó al hombre pájaro que de no haber estado Dinari mirando el firmamento estrellado en una noche de luna llena, ella había sido premiada con la constelación de estrellas, que sus 2 hijos llevarían por siempre en la frente y en los pies. Las estrellas alumbrarían su camino,
y su mente. Ellas los configuraron desde su nacimiento como seres superiores predestinados. A partir de estas palabras llenas de sabiduría, el padre Illapay entendió que su mujer no lo había traicionado, procediendo a nombrar a sus dos hijos como tales. El origen de la Seusi del cielo. Los niños vivían en una casa que había sido fabricada en la copa de los árboles más altos y más fuertes. Allí los acompañaba Dinari, hasta el día en que aquella, que esperaba el regreso del esposo, salió de la casa, dejando al cuidado de los niños a los hombres de Illapay, que volaban alrededor de la maloca, área en donde vivían tan a gusto. A los hombres que lo habían acompañado a resolver sus preguntas después de absueltas las dudas sobre la fidelidad de su mujer, el jefe Illapay les ordenó que regresaran, no sin antes pedirle a sus compañeros que se pintaran el lomo con ceniza, porque quería jugar, llegar distinto. El enmascaramiento tenía por objeto mostrar su alegría por el reconocimiento de los hijos, porque ahora tenía la certeza del amor de Dinari. Cuando el grupo de pájaros llegó junto a la maloca, Aria comenzaron a revolotear sobre la choza en fila india, esperando que Dinari saliera a contemplar las piruetas, las formas de vuelo que inventaban para ella y para los hijos, todo en señal de reconocimiento, de satisfacción, de alegría. Los niños solo habían visto la figura humana de los padres, nunca las habían visto convertidos en pájaros. Por eso el niño se asustó y al ver tanto pájaro revolotear sobre su casa, su maloca, su estancia, y decidido a proteger a la hermana gemela y a él mismo, concentró su atención en observar la caravana de pájaros que revoloteaba sobre su casa. El niño contempló extasiado la escena, viendo cómo alineaban sus alas haciendo bellas figuras, y luego vio cómo volaban en fila india, uno tras otro lentamente, gorjeando y aletando sus afanes. Pero la invasión continuaba. Cada vez eran más pájaros que seguían las órdenes de uno que parecía capitanearlos, y entonces el niño ya no le pareció hermosa esa nube de pájaros que los rodeaban. Se sintió de pronto amenazado, y armó de una cuchachera, y procedió a darles muerte. Uno a uno fueron cayendo todos los pájaros, hasta que el firmamento quedó despejado de pájaros, y entonces el niño y la niña se reían de su hazaña. Desde la ventana de su maloca ahora se podía ver las copas de los árboles, tan abundantes como parecían, como cabezas verdes, de pelo ensortijado. El espacio estaba lleno de abundante de verdor y de esplendor. Y bajando sus ojos, encontraron en el suelo los pájaros muertos. Otros, los menos, quedaron suspendidos en las copas de los árboles, pero igualmente sin vida. Al poco tiempo regresó Dinari y sus ojos se agrandaron sorprendidos de ver tantos pájaros en el suelo, muertos, siguiendo la fila india uno tras otro. Subió a su maloca, área donde el niño le contaba a gritos gozoso de su hazaña. «Mamá, los maté a todos, eran muchos», le decía. Pero la madre no hacía sino llorar intensamente, tratando de contarle que el pájaro jefe era su padre, y los otros eran los miembros de la tribu Illapay, su familia, los suyos, sus parientes, su raza. Dinari no volvió a hablar. Bajó los peldaños de la escalera aliados de madera y con bejucos, y se perdió en la selva llorando y caminando y llorando. Y entonces ella volvió a tomar a sus hijos de la mano, uno a la derecha y otro con la izquierda. Bajaron de la casa del árbol y los encaminó a la tribu Bianaka, donde ella provenía. Buscaba amparo, necesitaban nuevamente la familia, y, desaparecido el Illapay y sus hombres y Akami, no le quedaba opción distinta que volver al espacio primogenio. Cuando los tres iban llegando, se detuvieron en una alta montaña, y allí les contó las costumbres de los Bianaka. El muchacho tomó una piedra grande y la lanzó hasta la tribu para que todos salieran a verlos. Antes de iniciar el descenso, le dijo a la madre que necesitaba un nombre, y se nombró a sí mismo Pinón, y a su hermana le llamó Mespewin. Bajaron los tres tomados de la mano para pedir albergue al jefe Bianaka.
entre los que recibió sin dudar o sin preguntar nada, ignorando incluso que Dinari era una de los suyos. Para congraciarse, Pinón retiró la piedra inmensa que había caído en la mitad de las malocas, y como era solo un niño, los hombres y mujeres quedaron deslumbrados de su fuerza, que le había permitido remover la piedra inmensa sin esfuerzo. Les dieron alojamiento y les organizaron una maloca para ellos, y al día siguiente Pinón habló con el señor de los Vianaka, diciéndole que quería conocer sus leyes, que querían participar de la vida en comunidad y que para ello necesitaban compañía, no aislamiento. Y el jefe entonces les envió a todas las muchachas jóvenes para que acompañaran a los niños. Y como Pinón ya estaba en edad de procrear y era bello y fuerte, y joven y aguerrido, pero especialmente como Pinón tenía fuerza y tanta fuerza como para mover montañas y lanza enormes piedras a kilómetros de distancia sin que tuviese que hacer un esfuerzo mayor, entonces todas las niñas mujeres que habían llegado para acompañarlos hicieron el amor con él, y todas fueron fecundadas. Y así cada noche llegaban más mujeres, más amores, nuevas vidas. 10 lunas después todas parieron a sus hijos, y entre ellos nació solo una niña, Hasitata, y su historia la contaremos después. Así fue como Pinón se convirtió en el jefe sucesor de esa tribu nueva, sin descuidar nunca a su hermana Miaspirin y a su madre Dinari. De la primera se ocupó siempre, y a ella siempre quiso intensamente. Cuando Miaspirin se convirtió en mujer, le contó a Dinari que se sentía unos síntomas extraños en el cuerpo y en el alma. Entonces Dinari le explicó lo que ella sabía de las costumbres vianacas, le dijo lo del turno, le dijo de las leyes y las reglas. Antes de que comenzara a llorar porque no encontraba un hombre al cual amar, Pinón le pidió permiso a su madre para procurarle a su hermana una solución. Entonces él la tomó en sus brazos y la condujo a lo más alto del cielo, y allí la dejó para procrearla, para protegerla, y de los hombres sobre todo. Entonces ella se llama la Seusi del cielo y vive en el alto del firmamento. Mientras Pinón llevaba a la hermana al cielo para convertirla en la madre de la tierra que habitaba junto a la constelación de las estrellas, Daeneri recibió y resolvió, viendo a su hijo que se demoraba en regresar, irse sola con sus lágrimas sin destino cierto a ninguna parte, deseando olvidar sus recuerdos. Cuando Pinón hubo cumplido toda la tarea de la salvaguardar a su hermana del amor y del contacto sexual con los hombres, se encontró con la noticia de la desaparición de su madre. Nadie sabía para dónde había ido, nadie. Le suministraban que unas pistas ni información, y entonces decidió buscarla. Pero antes debía decidir el futuro de la única hija que había engendrado, Hasitata. ¿Qué haría con ella? Decidió tomarla entre sus brazos y antes de que llegara a la edad de los amores, subió por la escalera al cielo y allí la dejó en compañía de Miaspirin, la que ya no se llamaba así, sino como se recordaba como la Seusi del cielo. Las dos mujeres quedaron suspendidas en la mitad del cielo y desde allí protegían al padre y al hermano y cuidaban del amor y de los pájaros, de las aguas y las siembras, pero especialmente cuidaban a las mujeres jóvenes para que no fueran fáciles y encontraran un amor de un lindo y joven hombre. Pinón retornó a su tarea fundamental de la que nunca se había olvidado, salir a buscar a su madre Dinari. ¿Por dónde comenzar? ¿Hacia dónde dirigió sus pasos Dinari? Esta historia la cuenta así la leyenda masónica. El origen de Pinón, el poblador de la tierra. Pinón, muerto el padre Ilapai y desaparecida la madre Dinari, se quedó solo cuidando de su hermana. Así se convirtió en jefe de una nueva tribu, y a los hombres y mujeres que fueron llegando los convirtió en sus gobernados, como ya dijimos. Como Tuixagua dictó sus normas y reglamentó su mundo, después de depositar a su hermana en el firmamento para resguardarla de todas las amenazas posibles, decidió los preparativos para ir tras los pasos de su madre ausente. Reunió a sus hombres, a todos los que concentró en una noche de luna llena, y él se ubicó en el centro del grupo para que todos oyeran claramente sus palabras. Tomó en sus manos una rama de árbol,
y sobre el piso de tierra, sobre la misma tierra, dibujó una esfera, una rueda, un círculo. A ese círculo lo atravesó con ayuda de la rama, dibujando dos rayas. Una dividió el círculo de norte a sur, la otra raya trazó la derecha y la izquierda. Dividida así la tierra en 4 porciones iguales, procedió a explicarles detalladamente su plan de acción, mientras repartió a todos sus hombres en grupos. Además, formó 4 pequeños batallones de hombres jóvenes y fuertes. A cada uno de los 4 grupos lo encarnó a recorrer una de las 4 porciones del círculo trazado. Para él se reservó los espacios vacíos, los límites de las 4 porciones, el trazado en cruz de las 4 líneas. Cada grupo, más él, por su cuenta y solo, saldrían a buscar a Dinari, su madre, que era considerada por ellos la engendradora de la raza humana. Señaló como fecha y hora al día siguiente a las primeras luces del alba, cuando fluyen los tibios rayos del sol y aún está la luna con su luz plateada iluminando la tierra. Esa noche se acostaron con la ansiedad de la nueva aventura, y al día siguiente salieron los grupos de hombres de la tierra de los Ilapai para buscar a Dinari. Cada uno inició el viaje siguiendo los planes trazados. Pinón solo, pero sin ninguna cojonga, dio inicio a sus pasos en busca de la madre, y durante mucho tiempo recorrió toda la tierra desconocida y conocida, andando por los 4 cuadrantes, los 4 suyos, los 4 nortes, pero nadie daba razón de su madre. Nadie había visto a Dinari. Igualmente las noticias que le llegaban a Pinón de los 4 grupos reportaban que la búsqueda era infructuosa. Sin embargo, Pinón no se amedrentaba y repetía a los chasquis la orden para que sus hombres siguieran buscando a Dinari. Chasquis era el nombre con el cual se designaron a los hombres que llevaban el correo oral, caminando largas distancias y portando el mensaje mediante grupos de relevo. Ese sistema de comunicación lo tenían otras tribus de América Antigua, entre ellos los indígenas quechuas, que habían perfeccionado un sistema ágil de comunicación, recorriendo largas distancias, ayudándose con bolas de coca que masticaban o mambeaban para vencer la fatiga y el cansancio. Después de un tiempo prudente, envió nuevas órdenes. Si no la encontraba viva, el hijo quería por lo menos recuperar el corazón de su madre, sus restos para llevarlos hasta el firmamento, en donde estaban su hija y su virginal hermana Seusi, aunque mayor sería su satisfacción si Dinari se encontraba con vida. El mismo Pinón nunca detuvo su propia búsqueda de Dinari. Llegaba a caseríos, a malocas, a tribus de distintos usos y de distintos ritos. En todas ellas se impuso y se hizo respetar como jefe. De esta forma recorrió la tierra conocida, y en todas partes tuvo poder, porque a él lo consideraban el primer paje del mundo. Mientras duró el febril tiempo de la búsqueda, Pinón copuló con todas las mujeres que encontró a su paso, con las viejas y con las jóvenes, con mujeres casadas y con núbiles. Todas las mujeres de la tierra conocida fueron compañeras de Pinón y en todas engendró hijos. En las creencias amazónicas, así como en Pinón se convierte en el primer poblador del mundo, en el padre de la raza humana, él es el gran progenitor. Sin embargo, Pinón estaba comenzando a desesperarse por no encontrar a su madre, cuando un día alguien le reveló que ella estaba en el fondo del mar convertida en pez pirara. Hasta allá bajó Pinón, y cuando lo encontró, subió con ella a la superficie de las aguas, de donde se elevó hasta lo más alto del firmamento. Hasta allá condujo a su madre Dinari para que acompañe por los días de los días a su virgen hermana Seusi del cielo. Las 2 mujeres, madre e hija, estaban colgadas en el firmamento como 2 estrellas, 2 ojos luminosos, y junto a ellas estaba una menor, pero con igual luz de intensidad. Ella es Sesitata. 3 haces de luz que todas las noches y por todos los siglos de los siglos están viendo a la humanidad y se mantienen además escrutando los caminos por donde anda Pinón, el poblador del mundo. Seusi y Pinón
en la cosmogonía acáutica. Desde el firmamento y la Dinari, Zeusi, del cielo vieron como Pinón, el primer paje del mundo, ya viejo y cansado, llegó hasta la tribu de Nuidia, donde encontró una tribu poblada únicamente por mujeres, las malocas solas, los fogones apagados. En esa región se había desatado una terrible peste, una epidemia que solo atacó a los hombres de la tribu. Ni los brujos, ni los sacerdotes, ni los curanderos, ni las viejas sabias que sabían de hierbas y hechizos pudieron curarlos. La enfermedad era desconocida, comenzaba por una fuerte fiebre y entraban en delirios. Lenta, pero progresivamente los invadía un dolor en los huesos que iban perdiendo, a causa de la fiebre y el dolor, la capacidad de comer. Les llevaban carne de animal de monte, que era lo que más gustaba en la región, adobaba con hierbas aromáticas y para acompañar el delicioso bocado les llevaba ñame y yuca, dos tubérculos que crecían silvestres en la selva. Ni esas viandas, ni la chicha de maíz fermentado o de yuca igualmente dejaba madurar el agua les apetecía. Sin bebidas y sin comidas se iban lentamente demacrando hasta perder todas sus fuerzas. Entonces imploraban al dios Sol que los regalara con la muerte. Deseaban con desesperación viajar a otro lado de la vida en donde se encontrarían con sus antepasados. Así murieron los hombres habitantes de la sierra del Tenui, uno a uno, primero las jóvenes y finalmente los ancianos. Solo se salvaron unos pocos viejos cansados que estaban vencidos por los años, y entre ellos un anciano paje, que significaba brujo curandero, que llevaba como un distintivo un matiri, o saquito colgado del cuello. No quedó ni un solo varón joven sobre la tierra, ni siquiera los niños de más corta edad se salvaron. Solo quedaron las mujeres que al principio lloraron sus muertos, pero pasado un corto tiempo las mujeres se encontraron con la risa. La risa fue su aliada y mediante ella expresaban su dicha, mostrando los blancos y afligidos dientes unas de otras. ¿Por qué se reían? Porque muertos los hombres descubrieron que quedaban libres, libres en toda libertad. No tenían que cumplir leyes, no tenían que cocinar, sembrar las horas y días fijos, no tenían que ayudar a la recolección de las cosechas, no tenían que someterse a los golpes del varón que era el marido o el padre, no tenían que someterse a su autoridad ni a sus leyes. Y como una de las leyes mayores era que las aguas del lago Maupia estaban reservadas para que únicamente se bañaran los varones, entonces, a iniciativa de una chica joven, todas corrieron al lago Maipia. Primero contemplaron gozosas sus aguas prohibidas a las mujeres. Poco tiempo, riendo y felices, todas entraron a sus aguas sagradas, y ahí, y ellas, todas las ancianas y sabias, como las jóvenes e imprudentes, las casadas y las que aún no conocían marido, todas entraron a bañarse al lago Maupia. Sentían que sus aguas las recorrían gozosas, sentían el infinito placer de estar ahí a su gusto, sin ser miradas por los hombres, sin ropaje alguno, solo el agua, el sol, el viento y el trinar de los pájaros y los árboles de ricos olores regando su agua, su cuerpo, su vida. Estando en el lago, se concentraron para resolver sus preocupaciones, ya que ellas veían la lenta extinción de su raza, porque en la vecindad no había ningún pueblo en donde encontrar a los compañeros del amor. Solo un viejo paje se mantenía sereno ante la preocupación de las mujeres y las observaba en silencio con mucho disgusto en su corazón, porque su conocimiento estaba siendo ignorado por las mujeres que no lo habían consultado como era costumbre. Algunas proponían que era necesario rejuvenecerse o rejuvenecer a los pocos ancianos decrépitos que las habían quedado, y que si la tentativa no daba resultado, los arrojarían a las aguas para que los peces los devoraran vivos, dejando así buena cuenta de ellos. De pronto una de ellas vio por la orilla del lago que se acercaba el que habían llamado un viejo decrépito, que sin pedir permiso e incluso sin que se diera cuenta, estaba sentado con ellas entre las aguas oyéndolas discutir.
Mientras la conversación transcurría, vieron bajar a Zeusi, la del cielo, que como todos los días y a esa hora venía a bañarse en las aguas sagradas. Entonces el viejo paje se le acercó para darle cuenta de la conversación de las mujeres y de la recriminación que les hacía. Veo a mi pesar que nunca podrá encontrarse sobre la tierra una mujer paciente, discreta y capaz de guardar un secreto. Y siguió diciendo en tono menos enérgico: no hace mucho que el sol me encomendó el sueño de evitar que las mujeres se aproximaran de noche a las orillas del lago, y les advertí esta prohibición. Y ahora no solo las encuentro aquí a todas, sino que además están maquinando realizar cosas vergonzosas contra nosotros los viejos, desobedeciendo las órdenes de quienes gobiernan. Y como castigo, el paje viejo les anunció a las mujeres que si se bañaban en el lago que Zeusi, cuyo nombre significa también la madre de todos los que tienen sed, o madre de dolores, madre de la luna, también bajo ese bello nombre se designa la constelación de las Pléyades o 7 cabrillos. Les anunció, decíamos, que ella, la Zeusi del cielo, no volvería a bañarse en el lago, y por tanto perderían su acompañamiento protector los hombres y mujeres de la tierra. Pero el castigo seguía elevándose en proporciones mayores, porque el viejo paje les anunció que por el desacato de haber entrado en las aguas sagradas del lago Muipa, las mujeres quedarían excluidas de participar de decisiones de importancia trivial. En otras palabras, las mujeres por su desobediencia se les anunció la pérdida de todo poder trivial, del gobierno y de la dirección de su comunidad. Así ellas quedarían relegadas a realizar tareas que les importaban o que impugnan los hombres, porque de ellos serían de ahí en adelante todo el poder social. Luego lo vieron sumergirse en el agua, rieron de él, lo vieron curvarse sobre sus rodillas y también desnudo y con lentitud al encuentro de la corriente, y ella sin temor alguno, porque era viejo y no tenía poder, porque no podía, no había hombres que salieran al respaldo, porque les inspiraba ternura, y además, algo de tristeza, lo instaron a nadar con ellas en las dulces aguas de la vida. El viejo se sumergió en las aguas y permaneció un rato largo con ellas, observándolas, mirándolas. No habló, no volvió a recriminarlas por haber roto la norma. Solo las miró y después de un tiempo salió del lago dando un grito largo que, orado de la selva. ¡Ay, ay, ay!, decía el viejo. Y así gritando, se alejó por el poniente, dando pasos largos cada vez más fuertes, hasta que lo vieron correr en piernas ágiles, y su cuerpo fue recuperando la figura de hombre joven y apuesto, guerrero y luchador. El polvo con el que el viejo había recubierto su cuerpo para aparentar más años, para ocultar su virilidad y su pureza, se fue cayendo con cada paso que daba sobre el suelo de la selva. Daba al hombre que había aparentado ser un anciano. Subió corriendo a la sierra del Dubá y desde allí se precipitó al lago. La superficie del agua quedó recubierta de un polvo blanco con el cual el pelle había recubierto su juventud. Las mujeres abandonaron el lago con una sonrisa y una esperanza, porque en sus oídos resonaban las palabras del pelle que les había dicho: ahora cada una lleva en sus entrañas el germen de la vida. Después de 10 lunas, todas las mujeres entraron con el viejo pelle a bañarse en el lago del Maipá y parieron sus hijos, asegurando de esta forma el futuro de las gentes de la sierra del Tenuí. ¿Quién era el pelle? Era Pinón, el poblador del mundo que había entrado al lago para recordarles a las mujeres el peso y la fuerza de la norma que habían dejado de cumplir. Por eso Pinón, hermano de Zeusi, celeste hijo de Daneri, es el primer poblador del mundo, es el anunciador de los cambios y el nacimiento del orden. El origen de Zeusi de la tierra. Entre los recién nacidos que habían sido concebidos en las aguas del lago de Maupá por el viejo pelle y las mujeres desobedientes estaba Zeusi, una niña que para distinguirla de la Zeusi del cielo, cuya historia ya relatamos, la llamaron la Zeusi de la tierra. Esta es la historia de la Zeusi concebida en las aguas del lago de Maupá por una de las mujeres que rompieron la ley de no bañarse en esas aguas reservadas de manera exclusiva para los hombres.
Seusi siguió creciendo hasta llegar a la edad de los primeros amores. Su cuerpo se había convertido rápidamente en el de una mujercita, y su educación para ser madre y compañera estaba en todo su proceso. Le habían enseñado las normas fundamentales de su comunidad, pero esta adolescente mantenía viva la curiosidad usual de los niños. Una de las leyes fundamentales de la cultura de su tribu señalaba la prohibición de tomar y comer de los frutos del árbol del piacán. Ella, como los demás, observaba el árbol sagrado a cierta distancia, sin atreverse a tomar sus frutos. El árbol se había convertido en el deleite de sus ojos. Llegado el tiempo de cosecha, el corpulento árbol del paicán estaba cargado de hermosos y apetitosos frutos. Casi sin quererlo, la Seusi de la tierra dirigió sus pasos al árbol, de donde tomó las frutas más apetitosas y maduras para comerlas. Mientras esto hacía, sintió que el juego de las frutas, ese jugo que salía de ellas, recorría su cuerpo hasta llegar a sus partes íntimas. Allí se anidó el líquido maravilloso, que al transcurrir las 10 lunas siguientes dio origen a un bello niño. El origen de Yurupari. El recién nacido era un niño de particular hermosura, que sorprendió a todos por su tamaño, por la fuerza de su mirada y sus pulmones. Ese niño, hijo de Seusi y del jugo de la fruta del paicán, se reunió en torno así a todos los miembros de la comunidad, e inmediatamente todos lo proclamaron su Tuixagua. Comenzaron por discutir con qué nombre lo irían a designar, acordando entre ellos llamarlo Yurupari, que en su lengua significa el engendrado por la fruta. La comunidad lo ratificó como el elegido, como su Tuixagua, que significaba jefe, conductor, guerrero. Era el guía y toda la tribu se sentía segura y feliz. A los pocos días de haber nacido, Yurupari desapareció de la maloca en donde vivía con su madre. Era un suceso extraño, nadie lo había robado, nadie sabía en dónde estaba, pero todos y en especial la madre tenían la certeza de que Yurupari seguía con vida, fuerte e invisible en cualquier lugar de la selva. La madre, presa de la angustia por la desesperación del hijo, lloraba durante el día lamentando su ausencia, pero apenas entraba la noche, un sueño plácido le embargaba, mientras sentía que a lo lejos el llanto de un niño. Durante los primeros años de vida, todas las noches, Yurupari, entrando en su maloca para ser amamantado sin que Seusi lo supiera. Así creció fuerte e invisible, hasta el día en que regresó a su maloca y a su tribu, haciéndose visible para todos, para anunciar las leyes nuevas que conducirían a su gente en el futuro. Pero antes de promulgar sus leyes, Yurupari procedió a buscar los elementos para la investidura como Tuixagua, atendiendo a las explicaciones de los ancianos y ancianas de su tribu. Para ello viajó hasta los cuernos del Restarlo, la madre luna, la que sale por las noches, la que protege los cielos de las cosechas y la fecundación, la que es madre y amante, la que es creativa y temperamental, la que hace a los seres humanos hábiles y creativos. Yurupari recibió el Restaldo y las insignias de cacique. De ella recibió el poder, el control, la investidura del poder. Y entonces Yurupari se vistió con los atavios de Tuixagua e inició un nuevo camino. Para ser un Tuixagua debía además tener la realización de una misión, y para llevarla a cabo debía impartir las normas y leyes necesarias. Esa misión se la daría el otro gran dios, el sol. Entonces Yurupari tomó el camino hacia el astro que tenía para dar las leyes, porque de él dependía el poder sobre la tierra. Llegando ante el sol, Yurupari recibió la ley, la autoridad, pero además le confió la misión de buscar en la tierra una compañera perfecta para el sol, cuya condición fundamental era que fuera una mujer discreta y paciente. Así, cuando Yurupari estuvo investido con la norma y siendo portador de la misión solar, además de estar investido con las insignias de cacique que le había otorgado Restaldo, la luna, Yurupari regresó como ser visible a la tierra, a su espacio, a su tribu, para iniciar a los suyos en las leyes de Yurupari, proponiendo un gobierno de hombres y solo para hombres, del cual serían excluidas para siempre las mujeres.
Las leyes de Yurupari. Antes de iniciar la divulgación de las leyes para el nuevo gobierno, Yurupari congregó a los hombres jóvenes, los convocó a todos sin ninguna exclusión. Únicamente hombres y jóvenes eran los elegidos. Los hombres ancianos estaban en un círculo segundo como invitados a observar la promulgación de las nuevas leyes que excluirían para siempre a las mujeres del gobierno y de todo poder. Las mujeres recelosas primero y enojadas después se vieron obligadas a permanecer alejadas del sitio que Yurupari había escogido para la iniciación de los nuevos rituales del gobierno masculino. Entonces Yurupari instruyó a los hombres en la recolección de cañas, que eran varas especiales para producir música, con las varas listas, cortadas a la hora del alba y en las dimensiones solapadas por el engendro de la fruta, produciendo a pulir tallos y a acariciarlos y a construir las flautas según las indicaciones que lentamente iba señalando Yurupari. Fabricación y uso de las flautas. Yurupari fue tocando cada uno de los instrumentos fabricados ante los indios jóvenes que asistían maravillosos ante los tonos musicales de su boca y de sus dedos que fueron saliendo. Era una música maravillosa. Los tallos de madera parecían hablar, entonando unos trinos como ningún pájaro de la selva podía hacer. Los instrumentos fueron repartidos uno a uno entre los asistentes, incluidos los viejos hombres, con el juramento sagrado de no enseñar ni una construcción ni la forma de tocar música de Yurupari a las mujeres. La prohibición promulgada señalaba que el hombre que traicionara a Yurupari, su música y sus leyes, sería sancionado con la muerte. A ninguna mujer, sin importar su condición, el rango de los afectos que a ella los una, o a ninguna, señaló Yurupari, se podría enseñar su música, ni dejar tocar sus instrumentos. Esta fue la primera condición que impuso Yurupari y a la que exigió a todos los hombres que la acompañaran en toda su fidelidad. Acto seguido, Yurupari les explicó sobre la necesidad de fabricar las máscaras, reuniendo cortezas de los árboles sagrados, reuniendo las instrucciones del héroe del Baupés amazónico. Yurupari mismo seleccionó las primeras cortezas, secas pero dúctiles, como aromas distintos porque cada palo producía su propio aroma y cada aroma cumplía una función especial sobre el cuerpo. Los jóvenes observan el amor con que Yurupari tallaba cada trazo en la máscara y apreciaron también que cada máscara tenía una característica especial y un significado que el jefe fue explicando. También les dijo que usarlas y en qué momento. Las máscaras de Yurupari fueron infundiendo respeto y temor. Cada máscara que él colocaba sobre el rostro no solo lo ocultaba, sino que representaba una nueva figura, el peso de la ley, el orden perentoria de cumplirla. Yurupari guardó sus máscaras en un sitio seguro a la mirada de la mujer, porque temía la extrema curiosidad femenina. Y así fue como cada una de las máscaras quedó lista para ser usada en distintas ceremonias. Máscaras, los rituales de guerra, para las ceremonias sagradas, la iniciación sexual, máscaras para hablar con los dioses, máscaras para recordar a los muertos, para la guerra, el amor, el olvido, y el olvido también, y para la iniciación de la cosecha y de las siembras. Entonces Yurupari procedió a enseñarles a tocar la música. Unos instrumentos producían la música para llorar a los muertos, y la tonada que cantaba Yurupari era tan triste y lastimera que cada uno recordó sus propios muertos, sus antepasados, sus amores roturados por la muerte, y todos lloraban con tanta intensidad que Yurupari mismo sintió sus ojos húmedos de lágrimas. En ese instante, los hombres no olvidarían por todos los tiempos de los tiempos cuál y cómo era la música para llorar a los muertos. Después les enseñó a tocar la música para castigar a los traidores, a los que hacían mal, a los que relevaban sus leyes, llenándose todos en tanto terror que supieron con qué certeza que jamás traicionarían las leyes de Yurupari y el gobierno de los hombres. Vino la música que acompañaría los festejos, la que acompañaría el momento de la siembra y la recolección, las tonadas que acompañaba la caza y la que serviría para llamar a reuniones. Muchas formas distintas de música se fueron produciendo en los instrumentos que tocaba Yurupari.
Muchos sonidos salían de las flautas. Unos producían regocijo, otros dolor, otros ternura, algunos miedo, otros mucho miedo. Pero todos los instrumentos producían la música de Yurupari, y que era la música del gobierno y las leyes de Yurupari, la música del nuevo gobierno del cual habían sido excluidas las mujeres por los siglos de todos los tiempos. Y mientras se cumplía la instrucción para tocar los instrumentos musicales, Yurupari fue explicando sus leyes. La ley central consistía en procurar que sobre la faz de la tierra, sobre el mundo conocido, solo gobernarían hombres, excluyendo a las mujeres de todo gobierno y de todo poder. La segunda ley estaba ligada a la fidelidad con las mujeres de los hombres para los hombres, que no podían ser enseñadas a las mujeres. La tercera hablaba de instrumentos, las máscaras que estaban reservadas a los oficiales masculinos y a los oficiantes, y las flautas solamente podían ser tocadas por hombres. La cuarta se refería a la obediencia a Yurupari, el promulgador de la norma, que era el elegido por la luna y de quien había recibido las insignias y que representaba la autoridad del sol, quien le dictó las leyes y le asignó una misión: obediencia a las leyes de los hombres y a encontrarle la mujer perfecta. Las siguientes leyes se referían al trabajo armónico, al respeto de la madre tierra, a los animales y a las cosas. Se hablaba de honrar a los muertos con tanta intensidad como se hablaba de honrar a los dioses. Igualmente, hablaban de la paz y la armonía, hablaban de la vida como comunidad transitada por el amor y la solidaridad. Y habló Yurupari de una ley suprema, la de honrar a la tierra, que era el centro, la madre proveedora, y entonces les dijo que había que pedirle permiso a la tierra para cosechar los frutos, pero también para sembrarla, que había que cuidar las aguas y los pájaros y la vegetación y los dedos de agua, como también les explicó que era necesario cumplir con los rituales de recolección y la siembra. Las leyes eran de riguroso cumplimiento, no había ninguna posibilidad de quebrantarlas so pena de incurrir en graves sanciones que incluían, según la gravedad, hasta la pena de muerte. Estas leyes fueron promulgadas por Yurupari y aceptadas por los hombres de la tribu. Ninguno se opuso. Todos veían venir los nuevos tiempos con esperanza, y entonces él les enseñó a construir la maloca ceremonial, y comenzaron bajo su dirección a señalar un sitio lejano que no fuera conocido por las mujeres. Cortaron unos palos, y tal vez fuertes, y muchas hojas de palma de la región. La maloca ceremonial fue diseñada, grande y espaciosa, para que albergara a todos. Se construyeron en redondo las paredes con palos como columnas trenzados, con lianas fuertes de los que suponían algunas hojas. La cubierta del techo se fue elaborando a partir del palo central que daba un ojo de luz en el centro, la cual fueron pendiendo todas las hojas de palma que fueron siendo trenzadas hábilmente. El tiempo de cada uno de los indígenas iba trenzando su palma, bailaban en círculo de suerte que la palma de uno se metía debajo de la portada del indio de adelante, al ritmo seguido, de tal manera que la construcción del techo duró un día entero y alcanzó para la noche entera y solamente se construyó al rayar el alba del día siguiente. Las palmas desplegaban sus frescos olores y estos obligaban a los hombres a abrir las aletas de las narices para aspirar esos suaves olores que se mezclaban con otros fuertes y persistentes, habituales de la selva. Construida la maloca y escondidas a buen recaudo las máscaras de flautas, Yurupari los invitó a descansar hasta el día siguiente, cuando se iniciaría la instrucción en las leyes y en el manejo de los instrumentos. Varios días duró la instrucción. Juzgó cuando pudo que sus leyes ya eran del dominio de los hombres. Yurupari los invitó a llevar su norma por todo el mundo conocido. Era necesario que todo el mundo supiera que había un nuevo gobierno y que había nuevas y distintas leyes. Entonces envió a los primeros hombres a enseñarlas. Entre el primer grupo designado fueron 4 hombres viejos. ¿Qué pasó con ellos? Así lo relata la leyenda. Warley, el viejo enamorante. Entre los primeros hombres designados para promover sus leyes iban 4 ancianos constructores mezclados con los jóvenes.
Las mujeres habían estado espiando desde los matorrales desde la primera expedición. Animadas por su curiosidad, corrieron parejo al grupo, escondiéndose entre las matas del monte para no ser vistas. Cuando ellos llegaron a otra tribu donde habían otros hombres y mujeres, alteraron a estas para que sedujeran a los hombres de Yurupari y les enseñaran en qué consistía su doctrina. Las mujeres de la tribu Nunuiva recibieron tal vez con mucho contento a los hombres de Yurupari. Les ofrecieron comida y chicha y otras bebidas embriagantes. Los más jóvenes comieron y bebieron y procedieron a reunir a los hombres para anunciar las buenas nuevas. Mientras tanto, ellas habían preparado unas pociones, unas pócimas especiales para el amor, y dieron a beber en abundancia a los 5 viejos peregrinos. Cansados del viaje y recostando su cuerpo en las hamacas, se entregaron al sueño. Las mujeres más jóvenes y bellas se introdujeron en las hamacas de los viejos e iniciaron un proceso de seducción, procurándoles placer mediante caricias que despertaran la sexualidad adormecida de los viejos. Las bebidas ingeridas y los encantos de las jóvenes murieron la lengua de los viejos, y ahí se movieron. Pero fue Walri que, enamorado de Diadue, comenzó a revelar las leyes de Yurupari. Walri fue quien más habló, pero no dejó secreto alguno sin revelar. Refirió las leyes, describió las máscaras y su poder, y señaló en dónde estaban los instrumentos de hacer música. Así pasó Walri la noche enamorando de su propia palabra y de los encantos del amor fresco que le ofrecía el cuerpo de Diadue, la india joven que lo sedujo con el objeto de recuperar el poder para las mujeres. Al día siguiente, Walri, al darse cuenta del error cometido, salió huyendo, cogió camino a selva adentro y se recostó en un árbol a pensar con temor en el castigo que le impondría Yurupari. Mientras tanto, Yurupari, desde el momento mismo en que Walri lo traicionaba y sin importar la distancia que lo separaba, sabía que el viejo traidor estaba retosando con la India y había oído y visto cómo era su infidelidad al gobierno y a las leyes masculinas. Todo lo había visto en su matiri y lo había oído gracias al amuleto que llevaba colgado en su cuello. Cuando Walri se separó del lecho de su compañera, más allá de la embriaguez del licor y del recuerdo de las caricias femeninas, se puso a pensar en los alcances de su lengua, de cómo su palabra se había vuelto río y cómo no pudo dejar de hablar, de revelar los secretos. De tanto pensar se dejó llevar junto a un árbol, hasta que él mismo tomó la forma de árbol, se convirtió en árbol viejo para poder pensar más a gusto sus propios pensamientos. Mientras tanto, los chicos jóvenes habían salido a jugar entre la selva, salieron a recoger los frutos comestibles y cuando ya tenían suficientes para una comida, producieron una para preparar sus alimentos. El fogón lo construyeron a la sombra del árbol de Warli. Prendieron fuego y comenzaron a tostar los frutos recogidos, pero la leña con la que estaba hecha la hoguera era fresca, estaba aún verde y en consecuencia no hacía brasa sino humo. El humo fue cada vez más espeso, más denso, hasta que Walri Árbol, sintiéndose ahogado, decidió recuperar la forma humana, quedando los muchachos atrapados en su estómago. Y entonces Yurupari lo condenó a la muerte por traidor y por haberse tragado a los muchachos. Los huesos de Walri se fueron convirtiendo en una palmera ponzoñosa de donde salían los animales de la noche. Sus frutos olían a podredumbre, en sus entrañas salían alimañas venenosas, pero especialmente sus huesos, los huesos de Walri, comenzaron a entonar la música de Yurupari. Ese fue el castigo impuesto, sentir que en huesos estaba traicionado, que en ellos pervivía su música y su canto. Y entonces por los siglos de todos los siglos los huesos de Walri entonaban la música de Yurupari. Algunos dicen que Yurupari está en Warli o que Warli está en Yurupari, pero eso, el uno es el otro y lo otro es el uno. Yurupari cumplió el castigo de Warli, a quien los traidores ven la aplicación de la condena. Procedió a elaborar los instrumentos musicales utilizando los restos de la pishaya,
palmera ponzoñosa que había nacido de los restos de Walri, y entonces, desde ahí, Walri es Yurupari y Yurupari es Walri. En algunas comunidades Yurupari es también la representación de las fuerzas oscuras, es como si fuese Warli, porque Yurupari es deidad doble, o héroe que encarna en sí la unidad de todas las fuerzas superiores. Yurupari entonces se resuelve a reunir a los iniciados en territorio de Tenuina y los comunica a los hombres fieles las indicaciones para llegar a la Yurupari Oka. Allí promulga las primeras leyes de gobierno de los hombres. En cumplimiento de una de las leyes que señala la función de la doctrina, Yurupari organiza un nuevo grupo de hombres que tienen como misión ir hasta el territorio vecino de los Ariandas. Caminda, que es uno de los líderes de la nueva ley, tendrá que enfrentar la lucha de las mujeres que quieren apoderarse del poder trivial. Los caminos que escogen las mujeres son muy sutiles y complicados. Ellas los siguen, los espían escondiendo sus cuerpos detrás de los matorrales. Las mujeres no quieren perder el poder solo por unas cuantas leyes que Yurupari anda pregonando por el mundo. Entonces se aferran a seguir a sus hombres, a los mismos que antes habían gobernado sin ningún problema. Ahora ellas saben que tienen que enterarse cómo se tocan los instrumentos musicales, porque esos son los elementos que congregan a los hombres y a los que están incitando a desobedecer el poder de la mujer. Historia de Caminda y Curán. Habíamos relatado, que Yurupari dedica todo el tiempo necesario para explicar a los hombres el sentido de las nuevas leyes con las cuales se van a gobernar en adelante. En mitad del verde de la selva está rodeado por sus hombres. Al oscurecer el día, cuando las sombras de la noche están en todo su esplendor, Yurupari dejó de tocar los instrumentos musicales y ordenó que todos hicieran lo mismo. En el silencio de la noche podían oír los ruidos animales que se habían congregado para oír la hermosa música. Nuevas rondas de chachiri y capi, bebidas servidas en cuencos de totumo que habían tomado durante toda la reunión, con lo cual consiguieron hacerse de nuevas energías. Mientras tanto, Yurupari hacía su trabajo con el látigo de esfuerzo llamado Adavi, con el que él golpeaba a los reunidos como señal de adopción y de amor a las leyes y a la filosofía aceptada. Para atenuar el cansancio del grupo, había salido nuevos jóvenes ejecutantes de la música, y así entre chachiri y capi, más los abrazos dolorosos que sus cuerpos habían recibido del látigo flagrante o adavi, permanecieron toda la noche, hasta que los tibios rayos del sol los encontró a todos juntos alrededor de su héroe, todos con la mirada iluminada de las revelaciones, todos confiando ciegamente en el nuevo gobierno. La intensidad de la música que había durado toda la noche y ese aire misterioso que brotaba de la selva, que se entregaba ahora al sueño reparador porque los pájaros y todas las aves, al igual que los animales, solo ahora guardaban silencio. Solamente ahora parecían entregados al dulce sueño, al descanso reparador. El silencio total y el cambio percibido atrajo a la tribu vecina de Ariadna. Movidos por la curiosidad, el Tuixagua de los que además de los visitantes encabezaba el grupo de los curiosos. Cuando Yurupari se percató de los pasos que se acercaban a su maloca, avisando que venían los no esperados, ordenó escoger inmediatamente los instrumentos. El jefe Ariadna fue el primero en saludar. Venía con la vestimenta que lo identificaba como líder, porque su cuello llevaba el Itataxagua. Les preguntó de dónde eran y a dónde que habían venido. Entonces Yurupari procedió a comunicarle que era el Taxagua de los Tenuinas y dijo a continuación que su tierra era la más cerca del sol. Le explicó igualmente que era su emisario y que su misión consistía en extraer sobre la faz de la tierra las leyes del sol que gobernaban el mundo entero. La respuesta del visitante no se hizo esperar. Pidió que le explicasen esas leyes nuevas y prometió adherirse a ellas si después de oírlas las consideraba buenas para su pueblo. Esa era la conversación entre los dos Texagua.
Pero no sucedía igual en el resto del grupo. El jefe Ariadna había llevado consigo a toda la tribu, esto es, hombres, mujeres, ancianos y jóvenes, de suerte que las curiosas mujeres andaban entre las tenuinas, extrañando no encontrar mujeres ni niños, ni hogares como tal. Desconcertadas ante el hecho, supieron que se trataba de un grupo de hombres solos que andaban buscando compañeras. Así se lo hicieron saber proponiendo a los tenuinas que ellas estaban dispuestas a bailar con ellos, a yacer con ellos y a ir con ellos hasta su tribu para formar sus nuevos hogares. Los hombres de Yurupari, como sabemos, sus leyes les prohibían el diálogo con las mujeres. Contestaron con evasivas, rehusando a bailar con las ariadnas, arguyendo que necesitaban descansar pues toda la noche habían estado reunidos. Así transcurrió el día, ellas las más jóvenes asediando a los tenuinas y insinuando sus cuerpos que estaban totalmente descubiertos, ellos negándose a tocar los instrumentos, negándose a hablar, a bailar, a vivir lo que sus cuerpos les pedían. Llegaba la noche nueva. El grupo de Ariadna se retiró y los jóvenes tenuinas se felicitaban por su fidelidad a las leyes de Yurupari, pero en sus corazones había quedado el fértil del amor, el rostro de una hermosa mujer, el cuerpo voluptuoso que no cubrían los velos del pudor. Yurupari decidió continuar las fiestas ininterrumpidas por la visita para el día siguiente, anunciándoles que los Ariadnas también participarían del festejo. Les comunicó a que todos irían a la tribu amiga, no sin antes recordarles ante la presencia de las mujeres, ellos debían redoblar su fortaleza para no revelar los secretos conocidos. Los que no se sientan fuertes ante la tentación de las mujeres, que tendrán atizada su curiosidad, es mejor que no vayan, porque la más mínima traición será duramente castigada. Eso les dijo Yurupari a sus hombres, que después de oír las recomendaciones se entregaron al sueño reparador y al ensueño de las mujeres vistas durante el día. Como se había anunciado, al día siguiente Yurupari partió con sus hombres hasta el territorio Ariadna. Allí los jefes acordaron realizar 3 días de fiestas. Cada uno dio las instrucciones a sus gentes. El jefe de los Ariadnas les ordenó que fueran solícitos y complacientes con los invitados. Yurupari, a su turno, les sugirió a los suyos discreción, pero también les dijo que gozaran el festejo. El primer día las mujeres ariadnas, especialmente las jóvenes, se dedicaron a escoger entre los tenuinas al compañero de sus sueños, pues ellos eran viriles, fuertes, jóvenes y hermosos. Entre ellos los tenuinas no se hacían esperar tampoco el llamado del amor, que incluso sacudió a los 4 viejos que acompañaban a Yurupari. Los últimos se dedicaron a acariciarle con esmero porque aspiraban a encontrar un ápice de amor en las jóvenes que veían dispuestas al disfrute del placer y del cuerpo. Llegada la noche, mientras los 2 Tauxawias estaban en permanente diálogo, alejados por tanto en sus gobiernos, se dio lugar al baile, a la comida y la bebida en exceso, y también los apetitos del cuerpo empezaron a ser atendidos bajo las sombras de la noche y los rayos de la luz de la luna llena. Así transcurrió el primer día. Luego vino el segundo, donde se volvió intensa la pasión, la bebida y el baile. Las mujeres ariadnas, temerosas de lo ocurrido en la noche anterior, especialmente las viejas sabedoras, buscaron a Curán, la hija del Tauxagua. A Curán dieron cuenta de lo sucedido, de cómo las jóvenes se enredaban en amores y desplegaban su pasión por jóvenes viejos. Ayudaban a las sombras de la noche. Ella entonces decidió vigilar lo que ocurría y entre la selva inmensamente verde, teñida por las negritudes de la hora, vio parejas enamorarse y enamoradas de sus cuerpos, que además buscaban con fervor las bocas de los cuerpos de los tenuinas. Incitadas por el calor de los acontecimientos, ella misma fue forzada tal vez a alejarse por llevar el amor de los sentidos. Mientras tanto, en el sitio de la reunión de los Tauxagua, el Ariadna le comunicó a Yurupari su preocupación porque no sabía qué ocurría con su gente, solicitando que dejaran en compañía a supervisar la fiesta. Yurupari entonces sacó a su mariti, 2 piedras brillantes y coloreadas que eran, según dijo Yurupari, el espíritu del cielo, y le dio una a la Ariadna para que pudiera ver lo que ocurría en la fiesta.
La otra piedra la sostuvo él en sus manos. Allí vieron lo ocurrido, supieron que el chachirri tomado en el extremo había hecho sus efectos, vieron todo como una película que se estuviese haciendo ante sus propios ojos. Las caricias, los gestos, las manos voluptuosas, los besos, pero también vieron los vastos rostros de los participantes de modo que estaba siendo revelado, porque las piedras del espíritu del cielo les permitían ver y oír las conversaciones de los fiesteros del placer. Vieron incluso cómo las viejas y los viejos, usando el amparo de las sombras, lograban con engaño satisfacer con hombres y mujeres jóvenes sus más hondos apetitos. Estas artimañas y los equívocos resultantes hacían reír a los jefes ante los hábiles fingimientos de los viejos. En la segunda noche, después de haber hablado los jefes sobre las nuevas leyes a las que Ariadna ponía especial cuidado, propuso volver a tomar piedras del espíritu del cielo para ver las ocurrencias de las fiestas. El Ariadna llamó a la atención de Yurupari, dando un gemido lastimero. Entonces, ante los ojos de Yurupari, posados en las piedras reveladoras, ocurría la escena en que Curán era desflorada por Ontenuina. Si mi ley ya rigiera, esto no habría sucedido, pero quien esto hizo se casará con Curán, afirmó Yurupari. El Ariadna le devolvió el espíritu del cielo arguyendo que no quería ver nada más y se retiró a descansar para iniciar el tercer día de diálogo con la Tenuine sobre las nuevas leyes. Yurupari, antes de guardar las piedras reveladoras, continuó mirando los desafueros cometidos, y al cuarto día, cuando el sol ya iluminaba la verde vegetación amazónica, los pájaros volvieron a cantar a iniciar los primeros rayos de sus travesías de árbol en árbol, acompañándose siempre del aleteo hermoso de sus alas, y especialmente con la fuerza puesta en marcha en hileras de rombos, círculos, con que danzaban la venida del día nuevo. Los dos Tauxahuas bajaron a la maloca de la fiesta, donde las esteras que habían comido y ahogado mostraban los estragos de 3 días dedicados a la satisfacción del cuerpo. El Ariadna se mostraba intensamente triste y el rostro de Yurupari la indignación era notoria. Ordenó un día de descanso y al día siguiente, nuevamente reunidos los tenuinas, fueron largamente amonestados. Si mañana las otras tribus se enteran de lo que los habitantes de Tenui son gente mala, que nada respeta, ¿cómo podrán creerles que son los que deben reformar sus usos y sus costumbres de la tierra? Exclamó Yurupari. Y entonces les recordó que no sólo había visto a un tenuina ocupando su satisfacer a 5 mujeres a la vez, sino que incluso no respetaron al anfitrión Curán. La pregunta los alarmó. ¿Quién fue el responsable? Como no hubo respuesta, porque en verdad nadie sabía quién había sido, entonces sacó la piedra, el espíritu del cielo, y les mostró cómo en ella se estaba representada el gesto del dolor de Curán. Su compañero se reconoció en la piedra. Era Camilla, que decía: nunca imaginé que hubiera tenido una mujer tan hermosa, porque no pude ver su belleza ocultada por las sombras de la noche. Yurupari le anunció a Camilla y al resto de los tenuinas que al día siguiente sería la boda de Camilla con Curán, con la cual se concluirían las fiestas. Represión especial fue para los viejos, que no solamente habían faltado a las leyes de Yurupari, que además habían recurrido a tristes ardides para encontrar mujer. Al caer el día y cuando el poniente dominaba el rojo intenso del atardecer del sol, los tenuinas, adornados con sus mejores plumas, se dirigieron a las malocas de Ariadna. Allí habrían corrido los preparativos, animal de monte para la comida, ratones de agua aderezados con ají verdes y rojos, hormigas pequeñas tostadas en el fuego, mucha chicha hecha de yuca y ñame, y por supuesto el chachiri para la ceremonia. Todo esa noche, todo el día, fueron de fiestas, de suerte que al anochecer siguiente habían bailado y comido tanto que estaban todos borrachos. Las mujeres nuevamente desplegaban sus encantos, pero por vía del recuerdo de las palabras de Yurupari, ni los tenuinas jóvenes ni los viejos aceptaban los encantos de las mujeres ariadnas. En la maloca ceremonial se congregaron tenuinas y ariadnas,
para la ceremonia del casamiento. En la mitad de ella se ubicaron los contrayentes, y a su alrededor giraban uno tras otro hombres y mujeres siguiendo el paso de las mujeres viejas. A medianoche los esposos fueron conducidos a la maloca matrimonial y después del tiempo previsto para la unión de bodas salieron a la fiesta, de donde recibieron el saludo y los abrazos del látigo. Para estos casos se consumía en bejucos y ramas. Recibido el último latigazo con el bejuco, los esposos fueron conducidos nuevamente a la maloca matrimonial, en donde permanecieron hasta el mediodía siguiente para recibir la corona de plumas y presidir el banquete en su honor. Concluidas las fiestas, los tenuinas se fueron a su tierra, incluido Camibna, que abandonó por 3 días a su mujer. A los 3 días se volvieron a reunir los dos grupos, tal como habían acordado los jefes, pero ya Ariadna había previsto que las mujeres no estuvieran en las malocas, porque estaban cumpliendo con la tarea impuesta de recolectar cangrejos. Todas se fueron a la pesca menos Curán, que fingiéndose enferma fue la única mujer que se quedó en casa. Cuando llegó la noche y la luna en la mitad del cielo, se encontraron todos los grupos de hombres de la de Yurupari Oca, en donde Yurupari procedió a dar instrucciones sobre las leyes de los hombres, y cuando hubo terminado les enseñó su canto, anunciando que sólo podrá ser entonado por los hombres jóvenes cuando hayan sido iniciados en las nuevas leyes. Pero Curán, que había fingido su enfermedad, subió hasta la Yurupari Oca para espiar a su marido Kabimna. Así fue como Curán se enteró de la nueva norma y fue la primera mujer que aprendió los cantos y la melodía de los instrumentos. Concluida la instrucción, los hombres de Yurupari y de Ariadna regresaron a sus casas, cosa que igualmente había hecho Curán, de suerte que el esposo no se enteró de que había sido espiado. Concluidas las fiestas y la visita al territorio Ariadna, Yurupari envía a sus hombres al Tenui y les anuncia que él se dirige a cumplir otra misión. El retorno de Yurupari. Concluida la misión anterior y después de encarnar a Ariadna para que se ayudase al de los Tauxaria de su tribu, para difundir las leyes que irán a regir los nuevos usos y costumbres de los pueblos, Yurupari regresa a Tenui acompañado de sus hombres. Para transportarse, invita a todo grupo a subir a una estera de alfombra tejida con lianas de los árboles, porque ese era el medio de transporte de Yurupari, el hijo del sol. Cuando Camibna volvió a la maloca, se enteró de que su esposa Curán ya había sanado. Lo que nunca supo era que desde su viaje, e incluso ahora que Camibna estaba en casa, Curán se reunía con las mujeres de su tribu sin que él no lo sospechara y no pensara nada. En las reuniones de las mujeres ariadnas, ellas fueron conociendo que Yurupari estaba divulgando unas leyes nuevas y un nuevo orden de gobierno. Cuando se quejaba de su pérdida de poder y las ponía de manifiesto que era esa extraña doctrina que la que explicaba el porqué de la desobediencia masculina. Utilizando todos los argumentos requeridos, Curán consigue dominar la voluntad de las mujeres de su tribu alrededor de una resolución de organizar su propio Yurupari y hacerle su fiesta, ahora con exclusión de los hombres. Se dedican en silencio y a escondidas a organizar su Dabakuri de tapioca, esto es, su fiesta propia con licor fermentado de yuca y comida. Durante los preparativos, las mujeres son instruidas por Curán en la ritualidad de Yurupari, que ella había aprendido escondida entre el follaje de la selva. Así aprendieron el canto, esperando que ella, como había prometido, pudiese encontrar el momento oportuno para robarse el instrumento musical de Camibna que tenía en bien escondido. Y para lograrlo, lo siguió noche tras noche infructuosamente, hasta que una noche de luna llena las mujeres recorrieron a su amuleto para que transportara hasta la tierra donde había sido castigado el viejo Warli. Al llegar a ese lugar, la sombra de Warli apedreó a todas las mujeres. Las mujeres asustadas resolvieron regresar a sus malocas. Camibna, mientras tanto, hacía sus propias correrías difundiendo entre los jóvenes ariadnas las leyes de Yurupari, el transformador del rumbo social.
Cuando Camibna llegó al extenuado a descansar, Curán fingió dormir. Entonces Camibna, que era incansable en la tarea encomendada por Yurupari, decidió ir a buscar su instrumento para entonar la música de los hombres. La estatua Curán sigilosamente salió por la parte de atrás de las aguas quietas de la cascada, en donde escondía la flauta. Con el secreto descubierto, Curán volvió a su maloca para entregarle al dulce sueño, y antes de llegar a casa Curán vio que un hermoso joven la llamaba, y la tentación de la curiosidad en que ella era característica la impulsó a seguirlo. El joven le explicó que él sería su aliado y que solo necesitaba ver y tener la flauta de Camibna para sacar de ese modelo la de las flautas, para que las mujeres cantaran también los sones de la nueva música. Curán, fascinada por la belleza del joven, no preguntó su nombre, quién era o de dónde venía. Solo atinó a aceptar la cita propuesta por el hombre, que le dijo: «Mañana y en el mismo lugar te entregaré los instrumentos». Curán, con la promesa del encuentro, continuó su camino a la maloca y en su estera para entregarse al sueño reparador. Llegando al día siguiente, Curán reveló a sus compañeras el secreto del encuentro y se dirigió sola al lugar convenido. Allí estaba el joven fabuloso, portando en su mano los instrumentos musicales para todas las mujeres, pero faltaba uno que debía ser tocado por Curán, a lo cual el joven le confirmó que faltaba el de ella, pero que Curán sabía en dónde encontrarlo. Sin duda se refería al de Camibna, que como sabemos se ocultaba con los instrumentos de los hombres entre las aguas mansas de la cañada. El joven le reveló su nombre antes de alejarse: Kudabeauma, y este nombre que ella se fue repitiendo como queriendo hacérselo suyo, que significaba su lengua, espíritu maligno. Pero ella no recordaba o no quería recordar, solo fue diciendo Kudeamduma, Kudeamduma, pero al tiempo que bailaba sus suaves acordes de música que emitía su garganta y su corazón. Y llegada la maloca de las compañeras, les confirmó quién era el joven y recordó que Kudeamduma les había dicho que era oriundo de la tierra de las cenizas. Así pasó el día. Los preparativos de las fiestas de las mujeres ya estaban listos, y esa noche decidieron descansar todas, mientras Kudeamduma desaparecía envuelto en las sombras de la noche. Cuando regresó Camibna entrada de la noche, a la maloca que compartía con Curán, la encontró despierta y pensativa. Él preguntó a su mujer qué tenía y cuáles eran los motivos de su intranquilidad. La astuta respondió: «Me despedí y fui a buscarte. Cuando me desperté en tu hamaca, y al hallarla vacía pensé que habías huido». «¿Pero por qué habría de huir? Solo estaba observando la huida de la luna, que ha venido a inquietar a las mujeres», respondió el marido. A instancias de Curán, Camibna compartió su hamaca con la mujer, pero ésta estaba embelesada con el recuerdo del bello aparecido. Soñó con él, entablando largos diálogos que Camibna oyó sin sentir rencor, porque atribuía el malestar sentimental de su mujer a una trampa de la luna, que esa noche había estado tan cerca de su tribu. Al salir el sol, Curán y Caribna comenzaron sin que entre ellos se cruzara la sombra del reclamo. Cuando los rayos del astro se filtraban en su totalidad por el mediodía de los verdes de la selva, las ariadnas oyeron la música y el canto de Yurupari e iniciaron sus pasos hacia el lugar donde provenían los rituales para encontrarse estupefactos con las mujeres danzando felices conducidas por Curán. Entonces Camibna fue a buscar su instrumento y regresó con la idea de dar muerte a Curán con sus propias manos para que pugnara la repugnante profanación. El jefe Ariadna se lo impidió en espera de mejor castigo. Mientras Camibna buscaba el lugar sagrado del instrumento que tocaba a Curán, la flauta fue perdiendo lamentablemente su poder de hacer música, hasta enmudecer finalmente, mientras que las bailarinas se levantaba una humeada que hacía reír frenéticamente hasta llevarlas a la locura. Aparecieron entonces Yurupari y su compañero, el elegido Caribna, para quitarle los instrumentos de las manos y echarlos al fuego. El instrumento que tenía Curán entre sus manos no fue echado al fuego, sino restituido al esposo con
la recriminación de Yurupari para que cuidara mejor su flauta ceremonial y a su mujer desobediente. Pero Yurupari se preguntaba de dónde las mujeres sacaron los instrumentos restantes. Para averiguarlo, sacó a Mathiri, los espíritus del cielo, y allí vio a Kudanduma, que se reía mientras decía que ya había sembrado las malas sombras de la noche en la tierra para traer con ellas la perdición de las mujeres. Yurupari le preguntó a quiénes eran las malas sombras, y Kudanduma contestó que provenían de las cenizas de Walri. Kuran es fuertemente castigada por Yurupari. Las mujeres que la siguen también recibieron su merecido. Con las cabelleras de los hombres que ellas llevaban sacrificado, Yurupari resuelve fabricar las máscaras que identifican su poder. Y estos y otros episodios narran las leyendas de Yurupari, quien tuvo que luchar arduamente para imponer las leyes del poder masculino. Pero viendo su misión fundamental era encontrar para el sol una compañera que fuera paciente, discreta y sumisa, lo cual fue imposible conseguir en su espacio conocido. Yurupari desaparece en el poniente en compañía de su amigo, quien siempre lo acompaña, prometiendo regresar para dar fin a su tarea e iniciar el viaje hacia el sol, con la certeza de haber desposeído a las mujeres del poder tribal y haber encargado a los hombres del gobierno sobre la tierra.